Bien, pues una vez más queremos darle las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 en adelante, y vamos a hablar acerca de la abertura del quinto sello. Nosotros ya hemos hecho referencia a la apertura de los primeros 4 de los 7 sellos que contiene el libro, que el Cordero de Dios toma de la mano derecha del que está sentado en el trono de Dios, o sea, de Dios Padre. Y como todos nosotros recordaremos, todos los eventos que suceden en la creación son determinados por Dios desde este trono que está en el cielo. La apertura de los primeros 4 sellos han tenido como su objetivo la humanidad. O sea, los eventos se desarrollan en el cielo, mas sin embargo han tenido el objetivo a la humanidad o a la tierra. Entonces nosotros podemos recordar que el cuarto jinete, cuyo nombre es muerte, se le había dado potestad para establecer un gobierno global. Asimismo, se le había dado potestad para matar con espada, con hambre, con mortandad, pestilencia y con las fieras de la tierra. Y estos son también los 4 juicios terribles a los que se hace referencia en el libro de Ezequiel en el capítulo 14, versículo 21, que dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias para cortar de ella hombres y bestias. La palabra de Dios nos da la promesa que nosotros sus hijos no experimentaremos la ira de Dios, pero la palabra de Dios no nos promete que nosotros como sus hijos no enfrentaremos pruebas, no enfrentaremos sufrimiento ni tribulación. La apertura de los primeros 4 sellos va a diezmar la población mundial. También dice la palabra que arrasará con los campos de cultivo y que terminará con las fuentes de alimento y que producirá guerras, epidemias, desolación y muerte. Y aunque esta es la descripción de una realidad aterradora, no es esto todavía el fin. Hoy vamos a hablar acerca de la apertura del quinto sello. En el versículo 9 y 11 del libro de Apocalipsis capítulo 6 se hace referencia a la apertura de este sello y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo será, Señor santo y verdadero? No juzgues y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces nos vamos a dar cuenta de que aquí también se habla acerca de una transición, de un periodo de tiempo y también se dan instrucciones a los que ya han sido redimidos. Pero es importante reconocer la importancia de la apertura de este quinto sello, porque como cada uno de los sellos tiene una gran relevancia y una gran importancia. Como ya he dicho, la apertura de los primeros 4 sellos ha tenido su origen en el cielo, pero todo lo que ha procedido de la apertura de estos 4 sellos se ha desarrollado en la tierra. Sin embargo, aquí en la apertura del quinto sello se abre en el cielo, pero lo que sucede es de que todos los acontecimientos se desarrollarán en el cielo mismo. Este quinto sello es abierto una vez más por el Cordero que fue inmolado, o sea, por Cristo, porque Él es el único digno de desatar y de abrir estos sellos. Entonces, pero las escrituras dicen que cuando este sello fue abierto, nosotros sabemos quién lo ha abierto, dice que Juan vio bajo el altar las almas de los que habían muerto. Y cuando se dice los que habían muerto, no se está haciendo referencia a las personas que han muerto de una forma natural, sino que se está haciendo referencia específicamente a aquellas personas que fueron ejecutadas. Y también se hace referencia a 2 causas específicas. Estas personas o las almas de estas personas que están ahí fueron muertas, o sea, fueron ejecutadas por la palabra de Dios. O sea, esto hace referencia a todas aquellas personas que compartieron la verdad del evangelio y que ofrecieron su vida por esta causa. También se hace referencia
a que habían sido muertas o ejecutadas por su testimonio. Y testimonio es una declaración dada por un testigo. Ahora, el testimonio cristiano es la declaración pública de nuestra fe. ¿Y qué significa esto? Que nosotros, como testigos de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, de todo lo que hemos visto que ha sucedido a nuestro alrededor, nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y lo hemos declarado públicamente. Entonces, sin embargo, nosotros debemos entender de que este testimonio, para que sea verdadero, debe de ser más que una declaración pública de nuestra fe. Nosotros reconocemos que a través de nuestra fe nosotros hemos hechos hijos de Dios a través de Cristo. Ahora, pero para poder demostrar esto, este testimonio no simple y sencillamente debe de ser una declaración pública que nosotros decimos y hablamos, sino que debe de ser acompañada con nuestras acciones y con nuestra forma de vida. Entonces, en esta forma de vida y en estas decisiones y estas acciones que nosotros tomamos a lo largo de nuestros días o a lo largo de cada día, en ella debe de estar expresada de que todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito. El propósito es glorificar a Dios. Entonces, de acuerdo con la escritura, lo que Juan vio aquí son las almas de aquellas personas que, sin definir una época específica de tiempo, porque no se está haciendo referencia a una época específica de tiempo, fueron muertos por su fidelidad y por su testimonio de Cristo. Dice en el libro de Mateo 24:9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y nosotros podemos observar de que estas personas han sido ejecutadas por compartir el evangelio, han sido ejecutadas por su testimonio. Es lo mismo que está diciendo Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9. Y esto se ha cumplido desde los tiempos de Jesucristo. Porque si nosotros recordamos, el primero en que fue ejecutado, aunque este era el cumplimiento de la promesa de redención para la humanidad dada por Dios, fue Jesucristo. Pero además de ser Jesucristo el objeto de esta tribulación, de ser asesinado, de ser aborrecido, de ser rechazado por el nombre de Dios, que es su Padre, también lo siguieron sus apóstoles. Y posteriormente nosotros nos podemos dar cuenta que lo han seguido también un gran número de creyentes que han muerto a lo largo de la historia hasta nuestros días, y la razón por la que han muerto es por su fe. Entonces, estas personas habían muerto por la palabra de Dios. ¿Y qué significa que murieron por la palabra de Dios? Significa que murieron por predicar, pero además de predicar, murieron por obedecer. Y su testimonio significa que ellos murieron por negarse o rehusarse públicamente a negar su fe. Lo que significa de que en alguna manera estas personas fueron conducidas en una audiencia pública o posiblemente frente a un grupo de personas con el propósito de hacerlos negar su fe. Entonces, el punto de esto es de que estas personas se mantuvieron firmes, y es la misma firmeza que cada uno de nosotros como hijo de Dios debe de mantener hasta el final. Entonces, esto es una referencia importante porque esto determina cómo nosotros como hijos de Dios deberíamos de vivir y deberíamos de actuar. Pero no solo se describe aquí que fueron ejecutados por la palabra de Dios y por su testimonio, sino que también Juan describe el lugar donde se encuentran. Y el lugar donde se encuentran, dice, es bajo el altar. Entonces, si nosotros recordamos acerca de lo que las escrituras dicen, podemos encontrar posiblemente dos lugares donde estas personas o las almas de estas personas se encuentran. Recuerden ustedes de que en el Antiguo Testamento, Moisés, por instrucciones dadas por Dios, construyó un tabernáculo. Y de acuerdo con las escrituras, el tabernáculo que Moisés construyó era una copia del tabernáculo o del lugar santísimo o del trono de Dios que está en el cielo. Entonces dice en el libro de Éxodo 25:40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esa es la instrucción que se le da a Moisés. Ahora, en Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte.
lo que significa de que hay concordancia en estas escrituras y lo que significa de que si nosotros estamos hablando al final de los tiempos, Juan nos está refiriendo acerca del trono de Dios, significa de que este es el lugar donde Dios se encuentra. Entonces es el tabernáculo celestial. Entonces, pero el tabernáculo celestial es lo que sirvió de ejemplo para que se creara el tabernáculo que Moisés había construido. Entonces, de acuerdo a la escritura, este tabernáculo tenía dos altares. Dice en Levítico 4:7, y el sacerdote pondrá de esta sangre, o sea, cuando el sacerdote levítico ofrecía sacrificio por expiación de los pecados del pueblo, dice, sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo, reunión delante de Jehová. Ese es uno. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está en la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que había un altar en el lugar santísimo y había un altar en la entrada del tabernáculo. Entonces, aquí se está hablando de dos posibles lugares donde estas personas se encuentran. Podían estar debajo del altar del incienso que está en el lugar santísimo, o podían estar debajo del altar del holocausto que estaba en la puerta de la reunión. Mas, sin embargo, nosotros podemos deducir que es más posible que estén en el altar del lugar santísimo, ya que Juan está describiendo lo que está sucediendo y cuando es llamado para que él ponga y enfoque su atención en la apertura de los sellos, se le dice, ven y miran, y Juan está describiendo todo como los sellos están siendo abiertos y esto está sucediendo ¿dónde? En el trono de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que es posible de que estas personas o estas almas, o las almas de estas personas estén debajo del altar de Dios que está frente al lugar santísimo. Entonces significa, porque Juan está exactamente describiendo los hechos y los acontecimientos que están sucediendo ahí, donde se están tomando las decisiones, donde se están abriendo los sellos, donde se está dando poder y autoridad para que sucedan algunos eventos que conducirán al final de todos los tiempos. Ahora, en el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, podemos observar aquí de que en el versículo 10 ellos están clamando y están expresando un deseo, que la sangre de ellos sea vengada. Pero también nosotros debemos de recordar un principio que es parte de nuestra vida y nosotros vamos a observar de que ellos no simple y sencillamente están pidiendo venganza, sino que ellos lo que están pidiendo realmente es el establecimiento del reino de Dios. Este principio que se expresa como parte de nuestra vida cristiana es que los hijos de Dios claman al Señor por justicia, pero ningún hijo de Dios toma la justicia en sus propias manos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios expresada, en ninguna parte de esta palabra se nos ha dado autoridad para poder hacerlo. Entonces, el verdadero cristiano espera en Dios y su justicia. Por eso ellos están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo juzgarás? O sea, al Señor le pertenece esta parte. Entonces dicen en el libro de Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, todo verdadero cristiano debe de esperar en Jesucristo, debe de esperar en Dios y a su debido tiempo, Él vengará todos los actos de injusticia de los cuales nosotros hemos sido objeto. Pero también, de acuerdo a la palabra de Dios, se nos revela otra parte que es muy importante de nuestro carácter cristiano. Y esta parte es que cada cristiano verdadero debe de amar y de orar por sus enemigos. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa es de que nosotros debemos de orar esperando que ellos realmente tengan un cambio y un arrepentimiento verdadero, que los libere del juicio venidero y de la ira de Dios, porque nosotros sabemos de que se nos está revelando cuáles serán los hechos y los acontecimientos que sucederán y todos terminarán en algo que nosotros hemos estado esperando, el día del juicio. ¿Y por qué lo hemos estado esperando? Porque nosotros deberíamos de estar esperando el regreso de Jesucristo, porque ese será un día de alegría, será el día en que nosotros los cristianos recibiremos las promesas totales de Dios, pero también será un día de juicio donde todas las personas impías, todos los pecadores, todos los injustos también recibirán su justa paga.
Pero como parte de nuestro carácter y nuestra nueva vida en Cristo, nosotros debemos de orar, compartir el mensaje del Evangelio, tratando de traer a aquellos que no conocen o no reconocen a Jesucristo como su Salvador, para que ellos tampoco se pierdan. Entonces, aquí se están expresando estos principios. Mateo 5, 44, 48 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, esto debería ser parte de nuestro carácter. Y estas personas que están debajo del altar, estas almas son personas de que realmente han cumplido con todas estas características de un verdadero hijo de Dios, porque si no estuvieran cumpliendo o no hubieran cumplido durante su vida terrenal con todas estas características, ellos no estarían en ese lugar. Y peor, con esta gran proximidad cerca de Dios. Mas, sin embargo, la palabra continúa, dice, en los que moran en la tierra, están clamando que el reino de Dios se establezca, porque están diciendo en los que moran en la tierra, no están diciendo sobre los que nos asesinaron, sino que están hablando, están clamando para que el juicio de Dios sea establecido y que el reino de Dios se establezca. Por eso están llamando a Dios para que Él establezca este tiempo, y este tiempo pues ya ha sido determinado por el Padre. Nosotros sabemos eso a través de las Escrituras. Nadie más lo sabe, eso lo sabe el Padre, pero ellos están clamando que en el tiempo que Él ha determinado, su reino se establezca. Ahora, viene el versículo 11, y en el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, aquí se les está dando una respuesta. ¿Y quién les está dando la respuesta? La respuesta se la está dando Dios Padre, porque el Cordero es el que está soltando y quebrando los sellos, pero ellos están clamando al Señor, no están clamando al Cordero, aunque nosotros sabemos como una base y un fundamento de nuestra fe cristiana, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos de que Dios es el mismo, es tres en uno, pero ellos no están clamando al Cordero, que es el que está quebrando los sellos, el que está abriendo el libro, sino que ellos están clamando al que está sentado en el trono. Por lo tanto, es Dios el que les responde y les dice, ¿sabes qué? Les voy a dar para empezar vestiduras blancas. ¿Y qué significan las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas, como ya hemos hecho referencia, son las vestiduras que recibirán todos aquellos que sean vencedores. Y estas vestiduras blancas significan justificación, significan dignidad, significan aprobación. Es cierto que de la misma manera significan pureza, porque lo que estemos en la presencia de Dios en este tiempo, nosotros habremos sido justificados por Dios. Vamos a ser dignos porque nosotros, a través de la sangre del Cordero de Cristo, nosotros recibimos redención y perdón, y la dignidad la recibimos de parte de Cristo. Pero también de parte de Cristo recibiremos la aprobación de Dios. Entonces nosotros, los que hemos sido justificados, los que hemos sido redimidos, vamos a tener la aprobación, la justificación y la dignidad para estar ahí. Entonces dice de que recibiremos estas vestiduras blancas. Dice en el libro de Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces estas vestiduras serán recibidas por los que formemos parte del reino eterno de Dios. Entonces debemos de recordar de que esa es la primera vez que se hace referencia a que nosotros hemos sido redimidos y estamos ya dentro de la presencia de Dios. Pero además de eso, se les dice algo: descansen un poco de tiempo. Y este tiempo, cuando estudiamos en el libro de Segunda de Pedro, nosotros sabemos de que puede ser relativo, puede ser una cantidad corta, puede ser una cantidad larga dentro de nuestra perspectiva. Porque nosotros debemos de entender de que si este concepto de tiempo nosotros lo observamos desde una perspectiva eterna, significa de que no debería de ser mucho. Pero si nosotros también tenemos esta perspectiva eterna, algo que yo pienso que nosotros no tenemos la capacidad de entender completamente, nos pondría también en un punto de referencia totalmente diferente. Todos nosotros sabemos de que la forma en que Dios
observa o se refiere al tiempo es diferente porque el tiempo y la eternidad están contenidas en Él. Entonces, cuando Él dice descansen un poco de tiempo, ese es un tiempo que Él habrá determinado, que puede ser bastante o puede ser pequeño dentro de nuestra perspectiva, pero que es simplemente un instante dentro del tiempo de Dios. Entonces, al recibir estas vestiduras blancas serán el símbolo de nuestra redención y también se les da una instrucción, se les dice que descansen un poco más de tiempo. ¿Y qué significa esto? Que al darle las vestiduras blancas, ellos ya han sido declarados redimidos y ellos pueden dar inicio a una vida que conducirá a una comunión eterna con Dios. O sea, aquí estas personas ya han sido redimidas, ya han sido premiadas, ya se les ha dado prácticamente lo que cada uno de nosotros está esperando, la aprobación de Dios totalmente. Ahora, también se les dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y aquí es necesario que entendamos, porque aquí se está hablando de una gran cantidad de tiempo o de un poco de tiempo que sucederá durante el tiempo de la tribulación. Y durante este tiempo de la tribulación, Dios permitirá que los cristianos eh, que a los que él hace referencia sean completados en número. Mas, sin embargo, este número nosotros no lo sabemos, pero Dios lo ha determinado. Y este número será completado por todas aquellas personas a los que Dios mismo se refiere con siervos y sus hermanos. ¿Y qué significa consiervo? Consiervo significa una persona que tiene un mismo Señor. Entonces, si nosotros tenemos como Señor a Jesucristo, los otros que faltan, que se completen en este momento, deberán de servir al mismo Señor. Y también hay otra referencia muy importante que significa hermanos. Hermanos en este concepto significa que somos hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, estas personas que completarán este número serán personas que servirán a Jesucristo y serán hijos de Dios, hijos hechos a través de Cristo. Entonces, este número será completado con los siervos de Dios, los cuales son sus hijos. Pero este número no será completado con el arrebatamiento. ¿Por qué no será completado por el arrebatamiento? Por eso estoy diciendo, tenemos una ventana de tiempo. Este número será completado por aquellos que en el tiempo de la tribulación, porque recuérdense de que van a haber muchas personas, dice la palabra que en el arrebatamiento, los que hayan muerto en Cristo y los que hayamos quedado, seremos arrebatados y será la ascensión del Espíritu Santo y también será llevada, raptada la iglesia, pero quedará una gran cantidad de personas. Estas personas enfrentarán una gran persecución, van a ser parte de esto que nosotros conocemos como la gran tribulación, y estas personas serán las que, a pesar de que el Espíritu Santo ya ha sido removido, estas personas tendrán que dar testimonio, tendrán que declarar su fe en Jesucristo y no lo van a negar con sus acciones. Significa que en este tiempo donde haya persecución de esta manera, donde denunciar a un cristiano sea la norma, significa de que será un tiempo difícil, más difícil de lo que es ahora para ser cristiano. Y todas aquellas personas que sean encontradas sirviendo a Jesucristo, que sean hechas hijas de Dios, estas personas serán ejecutadas, porque recuérdense de que se habría establecido aquí un reino global. ¿Qué es lo que significa? De que el anticristo estará reinando. Entonces nadie, especialmente el anticristo, quiere que se oponga a su reino. Entonces estas personas que dicen, bueno, yo no te sirvo, yo no soy hijo tuyo, yo soy un hijo de Dios, entonces estas personas serán ejecutadas violentamente. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esto, y estos cristianos será una situación bastante difícil cuando estén enfrentando esta persecución tan terrible, porque ellos no tendrán lo que nosotros tenemos. ¿Y qué tenemos nosotros que ellos no tendrán? El Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios será quitado. Entonces ellos se salvarán de una manera diferente. No tendrán el Espíritu de Dios porque recuérdense que lo que ha detenido todos estos acontecimientos, como ya explicamos antes de la apertura del primer sello, es de que el Espíritu y la iglesia todavía están aquí. Entonces, pero cuando estos acontecimientos lleguen a su fin, ya no habrá cristianos en la tierra. ¿Qué es lo que significa? Que al establecerse este reino del anticristo, todos serán perseguidos y serán completado ese número al que Dios está haciendo referencia con la vida o con las almas de todas aquellas personas que no hayan negado a Cristo. Y
esta apertura de estos primeros 5 sellos no está relacionada todavía con la ira de Dios, porque aquí todavía no hemos hablado acerca de la ira de Dios, sino que esto está relacionado con todos los acontecimientos que sucederán. Entonces, estas personas van a venir y van a enfrentar estas tribulaciones, van a enfrentar esta persecución, van a ser perseguidos, encarcelados, ejecutados, y estas personas, si no niegan su fe, entonces estas personas completarán el número de todos los redimidos. ¿Y qué es lo que significa? Que aquí se completa el número después de lo que serán salvos. Entonces, todavía tenemos aquí al anticristo como reinando, pero ¿qué es lo que sucede? Está ejecutando a toda aquella persona que diga que tiene reverencia, adoración y que considera a Dios como su verdadero Salvador. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos esto porque este será un tiempo difícil en los cuales proclamar la fe será algo bastante fuerte. Ahora, el versículo 12 al 17 habla acerca de la apertura del sexto sello. Solo quiero que ustedes puedan pensar acerca de lo que nosotros estamos determinando, porque todos estos hechos y todos estos acontecimientos que nosotros hemos hecho referencia se están dando en el trono de Dios. Entonces están sucediendo siempre acontecimientos en la tierra, están siendo quitados todos los cristianos, todos están siendo enviados al cielo y aquí está quedando ¿quién? Los impíos, los que se oponen a Dios, las personas que nunca reconocieron a Cristo. Entonces, pero está a punto de suceder un acto extraordinario, porque esto es la apertura del sexto sello. Y dice en el versículo 12 al 17, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense qué catástrofe. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Estamos hablando de las personas que se habían quedado, las personas que ya no hay cristianos aquí. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse de pie? Bueno, aquí han terminado todos estos hechos. Las personas que han sido salvas están en el cielo, pero esto todavía no es el fin. Entonces, aquí se describe el gran día de la ira de Dios. O sea, el gran día de la ira de Dios ha llegado, lo que significa de que el tiempo de gracia terminó. Ahora, hemos hecho referencia múltiples veces a de que las personas muchas veces tienen como una pequeña preocupación o que tienen temor acerca de lo que en el libro de Apocalipsis se revela. Pero cuando nosotros nos damos cuenta y si realmente nosotros profundizáramos en las escrituras y tuviéramos conocimiento de ella, nos podemos dar cuenta de que en el libro de Apocalipsis hay múltiples referencias a todos estos hechos y a todos estos acontecimientos que fueron reveladas a través de los profetas. Y para que ustedes se den cuenta por qué está tan relacionado y por qué la Biblia se trata de una misma historia, haremos referencia a lo que dice en Isaías 13:10 y 13. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplendor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Orofín al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Cuando nos damos cuenta, Isaías, casi 700 años antes de que naciera Jesucristo, casi 800 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, había hecho la misma declaración y siendo él un profeta de Dios y teniendo comunión y relación con Dios, a él le fue revelado estos hechos y estos acontecimientos que sucederían al final. Y esta es una referencia nada más. Pero si miramos también a uno de los profetas menores, miramos a Joel, en Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Evidentemente se está refiriendo a lo mismo que Juan ha hecho referencia en estos versículos. Ahora, hay otro profeta que es un profeta menor que casi nosotros como iglesia o muchas iglesias ni siquiera hacen referencia a lo que él escribió guiado por el Espíritu Santo. También dice lo mismo, dice en Amós 8:9, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Todos están hablando acerca de esto. Ahora, también Jesucristo se había referido a este acontecimiento. Y recuérdense, Jesucristo había descendido a la tierra, estaba ya cumpliendo o llevando a cabo su ministerio, iba a ser el cordero que sería eh, ofrecido por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, pero siendo Dios, también sabía cuáles serían los hechos que sucederían. Y por eso les digo, te da miedo leer el libro de Apocalipsis, pero no te da miedo leer el libro de Mateo. Y en Mateo 24, 29 al 31 dice, e inmediatamente después, este es Jesucristo hablando, de la tribulación, ¿qué significa? El tiempo de la tribulación al que nosotros hemos hecho referencia, de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Se van a caer las estrellas y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompetas y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, todos los hechos descritos a través de las escrituras, ustedes se dan cuenta, en el libro de Apocalipsis se está haciendo referencia, pero aquí todo está llegando ¿a dónde? A un punto. Y este punto es el punto donde ya vendrá el día del Señor. Entonces, el hombre, todos nosotros sabemos esto, se ha revelado a Dios desde los inicios de su creación. Dios ha llamado al arrepentimiento. También Dios ha puesto al alcance de todos los hombres la salvación a través de nuestra fe en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí está terminado el tiempo de gracia. Entonces, ¿qué es lo que hace referencia a Juan? ¿Qué es lo que hace referencia a Mateo? ¿Qué es lo que hace referencia a Amós, Joel e Isaías? Que es tiempo de juicio. Pero cuando observamos lo que se dice en los versículos 12 al 17, dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y le decían a las montes y a las peñas, caed sobre nosotros porque querían esconder su rostro del Cordero de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? De que estas personas tienen unos corazones tan endurecidos, están tan apartados de Dios, que en vez de clamar por perdón, aunque ya no hay tiempo, dice de que estas personas están tratando de esconderse. Pero la palabra misma dice que en ese tiempo ya no habrá lugar donde esconderse. Dice que el cielo, la tierra, los ricos y todos probaron esconderse, dice, pero no fue encontrado lugar para ellos. Pero todavía aquí, recuérdense de que después de la apertura de este sexto sello, no es todavía el final de las cosas, sino que todavía aquí falta que se establezca ¿qué? El tiempo del reinado de los 1000 años. Después del reinado de los 1000 años todavía falta otro acontecimiento, donde la bestia que había sido apresada con la apertura de lo que hablaremos en la apertura del séptimo sello, sea liberada. Y después vendrá la batalla final y entonces será el juicio del trono blanco. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la palabra misma lo revela, dice en Apocalipsis 24:5, y vi tronos, estamos hablando ya en el capítulo 20, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los ejecutados en la apertura del quinto sello? Los que fueron ejecutados por la palabra de Dios, o sea, predicaban y vivían de acuerdo a ella,
y por causa de su testimonio. Entonces aquí en el libro de Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Son los mismos. Los que no habían adorado a la bestia, ¿qué significa? Que el grupo de personas que no habían adorado a la bestia, porque la bestia había salido a la tierra, la bestia, o sea, el anticristo está gobernando. En este tiempo la iglesia ha sido removida y después de ser removida, dice que también dice que vio, dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces, ¿qué significa? Estos son los que completan este número. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Qué significa? De que aunque hayan sido ejecutados, no recibieron, no se dejaron sellar, no adoraron a la bestia, completan el número de los redimidos y Dios, Jesucristo, establece su reino de los 1000 años. Dice, pero todavía aquí, cuando observamos en el versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué es lo que significa esto? Que a lo largo de la historia han muerto muchas personas, han muerto personas que estaban sin Cristo, pero estas personas no han regresado a la vida, sino que quienes fueron arrebatados en la primera resurrección. Primero, dice, recuérdense que nosotros no nos antepondremos, dice, a los que vivieron y murieron por Cristo. Todos los cristianos que murieron en Cristo serán resucitados en el día del arrebatamiento. Todos los que habremos quedado, dice, nos juntaremos con Él en el cielo. Entonces, ¿qué significa esto? De que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Qué significa? Que estos habían muerto en pecado. Entonces, estos todavía se quedan dormidos por 1000 años. Entonces, los que vamos a participar de la primera resurrección, si ya hubiéramos muerto, somos los que hemos muerto en Cristo. Entonces, y estas personas que no murieron en Cristo están dormidos todavía, pasan 1000 años antes de que venga todavía la segunda resurrección. Pero esta segunda resurrección será algo terrible. ¿Y por qué? Porque dice aquí, escuche bien, cuando Cristo reúne a sus escogidos desde un extremo a otro del cielo, ¿se está refiriendo a quiénes? Porque Jesucristo va a regresar lleno de poder y lleno de gloria, como está diciendo, va a regresar a juzgar y va a regresar con un ejército. ¿Y quiénes formarán este ejército? No está diciendo, lo formaré con las personas que están en la tierra, lo formaré, dice en el libro de Mateo, dice, los reunirá, dice, desde un extremo del cielo al otro. ¿Y a quiénes son estos? A los que resucitaron, o sea, en la primera resurrección, o sea, a los que resucitaron en el arrebatamiento. Entonces, ahí nosotros deberíamos de estar. Entonces, y nosotros vamos a regresar con Cristo. Dice en el libro de Apocalipsis 19, 11 y 18, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Esto es a lo que se refiere ya al siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos el primer caballo blanco con el primer jinete venía también en un caballo blanco? ¿Por qué? Porque quiere imitar a Cristo, pero no es verdadero. Pero Jesucristo verdadero, Él es el que vendrá en un caballo blanco. Y este caballo blanco, dice aquí en 19, 11 y 18, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Jesucristo, esos son parte de los atributos de Dios, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, aquellos que había reunido, como dice en el libro de Mateo, vestidos de lino finísimo, los que recibieron ¿qué? Vestiduras blancas, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y escuche bien, ¿a quiénes dijo en la apertura del sexto sello que vendría a juzgar? Vendría a juzgar a los reyes, a los poderosos, a los ricos, a los libres, a los esclavos. Pero aquí en el versículo 17 dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, cuando nos damos cuenta, la apertura de este sello, de este sexto sello, es exactamente lo que está sucediendo, porque dice de que Jesucristo va a venir. Aquí empieza el juicio. Ya se completó todo el número, todos los cristianos, todos los que van a ser redimidos ya están allá. Hay una gran cantidad de personas que no murieron en Cristo, que se quedan dormidos. Estas personas serán despertadas al final, después de estos 1000 años, o después de que la bestia haya sido soltada por un periodo de 3 años y medio. Y después dice que vendrá el tiempo donde la bestia será arrojada al lago de fuego, donde arde con fuego y azufre. Entonces dice, el Hades entregará a sus muertos y dice, y el mar entregará a sus muertos. Entonces dice, y se abrirá un libro y el que no estaba escrito en este libro, dice, fue arrojado al lago de fuego. Entonces dice, y los hombres, dice, los niños, los grandes y los pequeños, y aquí dice que vienen, dice, y que vengan a comer carne de sus jinetes, de libres, de esclavos, de grandes y pequeños. ¿Qué significa esto? Dice de que este libro será abierto, dice que todas las personas serán juzgadas por sus obras. Entonces, este será un juicio justo. ¿Pero qué significa? De que van a ser juzgados por un Dios grande, fuerte, todopoderoso. Entonces va a decir, bueno, miremos qué es lo que realmente hiciste. Entonces, el que no fue encontrado justo también va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces nos podemos dar cuenta de que en esta segunda resurrección resucitarán todas aquellas personas que no fueron despertadas, que no fueron resucitadas durante el tiempo del arrebatamiento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta de que ahora realmente, cuando ponemos todas estas partes aquí juntas, nos podemos dar cuenta de que todo realmente tiene una gran relevancia y un gran sentido, porque todas estas referencias se interpretan a sí mismas y nos pueden dar un gran entendimiento acerca de cuáles serán los hechos y nosotros dónde estaremos, cómo regresaremos nosotros con Cristo, cómo se establecerá los 1000 años de paz, cómo después sucederán los últimos hechos y cómo es que lo que dice en el libro de Corintios, porque dice que unos seremos juzgados en el tribunal de Cristo. ¿Esos quiénes somos? Los cristianos, donde dice que serán probadas nuestras obras y nosotros recibiremos recompensas por lo que nosotros hayamos hecho. Pero también después se hace referencia a que otros serán juzgados en el trono blanco. Entonces, el propósito de cada uno de nosotros como hijos de Dios es ser juzgado en el trono de Cristo y el propósito de cada uno de nosotros es no negar con nuestras acciones, con nuestras actitudes, nuestra fe, nuestro testimonio, sino que testificar de que realmente somos hijos de Dios y además de todas estas cosas, debemos de tener nosotros como expectativa en nuestra propia vida vivir para Dios, porque si nosotros viviéramos para Dios, nosotros si estamos vivos seremos arrebatados y si estamos muertos resucitaremos en el día en que la iglesia sea arrebatada. Pero si nos quedamos para despertarnos con los que serán despertados al final de los tiempos, entonces enfrentaremos un juicio que es totalmente diferente. ¿Y por qué hicimos todas estas referencias? Porque, como les dije hace un rato, eh, hay muchas personas que hacen una declaración de que son cristianos, pero esta declaración de ser cristianos debe de ser acompañada a través de las acciones, de las decisiones y de la forma en que se vive. Entonces nos vamos a detener aquí y aquí vamos a empezar la próxima semana cuando nuevamente retomemos este estudio y aunque brevemente hicimos referencia a algunas cosas de la apertura del sexto sello, quiero decirles de que no hemos hablado directamente de todo lo que sucederá durante la apertura de este sexto sello, sino que regresaremos para profundizar un poquito más, para ver cuáles son los significados realmente de lo que sucede cuando se abre el sexto sello. Entonces, que Dios los bendiga. Los invitamos una vez más para que la próxima semana se unan a nosotros para continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 en adelante.